y a esta hora Feijóo llegando y el revuelo servido sobre esta cuestión. ¿A usted también le ha pasado lo de esta? ¿A usted también le ha pasado lo de estar en un control de tráfico una hora, señor? Vamos a trabajar, ¿no? Yo vengo a hablar aquí y tendréis Señor Feijóo, lo denuncia. declaraciones. ¿Parecen bien? ¿A usted también le ha pasado lo de esta? Estamos ahora mismo ante literalmente un incendio político de primera división. Vamos a buscar la última hora. Vamos con Marta Ita, porque lo que ahora mismo tiene el Partido Popular es a toda la Cámara diciendo, oiga, ¿esto qué es? Pues sí, Javier, y lo cierto es que ya lo han visto, el Partido Popular no se retracta, no pide disculpas. Feijóo ha llegado hace apenas unos minutos aquí a Barcelona, a este fórum en Caixa Forum, y no ha dicho absolutamente nada, no ha pedido perdón por esas palabras de Esther Muñoz. Le hemos preguntado en varias ocasiones y lo único que ha dicho es vamos a trabajar. Feijóo no corrige a Esther Muñoz, no condena la detención de ese soldado español por Israel, y al preguntarle por el caos que se ha vivido aquí en mitad de la prensa y de muchísimos estudiantes que están aquí en estos momentos, le hemos preguntado si se esperaba esta bienvenida y lo único que nos ha dicho es pregúntenle a la Generalitat. Balones fuera, por tanto, hoy en mitad de toda esta polémica aquí en Barcelona, en mitad de la polémica, como decimos, del Partido Popular. ¿Alguien sabe si en los controles de tráfico se sufre también violencia? Y añade, es para una amiga de León. Yo no le he escuchado todavía a ningún dirigente del Partido Popular condenar en los ataques coordinados de Estados Unidos y Netanyahu en 40 días. 40 días y, como tú mencionabas ahora, el presidente del Partido Popular no ha mencionado a Trump ni a Netanyahu. Definitivamente es un debate que le viene muy incómodo al Partido Popular. Pero yo lo que no podría haber imaginado nunca es que el Partido Popular no iba a defender al ejército español. Ya no sé qué les queda por hacer. Y esto es consecuencia de que en su obsesión por desgastar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, son capaces de anteponer ese antisanchismo a los intereses comunes, incluidos los de los soldados españoles. Lo que pasó ayer no es ninguna broma. La propia ministra de Defensa ha explicado hoy en unas declaraciones públicas que se produjo violencia cuando se retuvo al soldado español, y que el Partido Popular no sea capaz de condenar eso y de salir en defensa de los intereses del ejército, a mí desde luego me ha dejado pasmada en el día de hoy. Pues vamos con eso que comentas, porque, como decía Esther, un soldado español, un casco azul, miembro del contingente de Naciones Unidas en el Líbano, fue retenido ilegalmente ayer por tropas israelíes. Hoy le han preguntado por ello a la portavoz en el Congreso del PP, Esther Muñoz, y su respuesta ha causado cierta perplejidad. La escuchamos. La ministra de Defensa, que ayer decía que sí, que durante una hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo retenido y por tanto me va a permitir que no diga qué nos parece, porque no sabemos exactamente por qué. Lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida. Bueno, Antón, no consta que desde esta declaración por la mañana haya habido, digamos, no un desmentido, pero una corrección, me expliqué mal, se interpretaron mal, no quise decir esto, pido disculpas. A mí no me consta, pero esto es lo que hemos escuchado a la portavoz, en este caso, del Partido Popular. Comparar una retención ilegal en zona de guerra, utilizando acoso o fuerza o violencia a un soldado español, con una retención a lo mejor en Semana Santa o en verano volviendo a casa. Esto es lo que hemos escuchado. Y es un síntoma más del gran problema que tiene el Partido Popular, que es la obsesión con ponerse enfrente siempre del gobierno y de Pedro Sánchez, ¿no? Es un caso de manual de eso que se conoce como el efecto Einstein, ¿no? Que le aplicas a cualquier problema complejo, le aplicas siempre la misma solución. El Partido Popular lleva toda la legislatura instalado en que pasara lo que pasara, todo empezaba y acababa en Pedro Sánchez. Todo, daba igual, todo empezaba y acababa en Pedro Sánchez. ¿Cuál es el problema? Que el mundo está en llamas, que el mundo ha cambiado, que las cosas ya no empiezan y acaban en Pedro Sánchez, ya no se puede simplificar la realidad de esa manera. El mundo ha cambiado de una manera absolutamente dramática en apenas unos meses y tú sigues haciendo la misma política que hacías hace un año,
con las mismas frases hechas de hace un año, empezando y acabándolo todo con Pedro Sánchez para arriba, Pedro Sánchez para abajo, o sea, el mundo se ha dado completamente la vuelta y tú sigues como si no hubiera pasado nada. Y eso te lleva a esta situación, en la cual está tu obsesión por marcar la distancia, por señalar al gobierno, que evitas hacer algo tan básico como posicionarse del lado del ejército de tu país. Es que ni siquiera tienes que salir a apoyar al gobierno, ni siquiera tienes que decir que esto es mencionarlo, es simplemente posicionarte con el ejército de tu país y posicionarte con un soldado que está representando a tu país. Y el argumento de que solo ha sido una hora es que aunque solo hubiera sido un minuto, es que aunque solo hubiera durado esa retención un minuto, es un acto hostil por parte de un gobierno a un militar que está allí representando al Estado español y al ejército español, y que debe ser protegido y que debe ser apoyado. Y luego, ya compararlo con lo de los controles de tráfico, yo no sé en qué controles de tráfico ha estado Esther Muñoz, yo sinceramente me parece una comparación tan frívola, tan indignante. O sea, yo no sé, ¿qué estarán pensando muchos de los soldados y las familias de los soldados españoles que están por ahí, por el mundo adelante, en misiones de paz, que están como iban, por ejemplo, porque hay que recordar a qué iban estos soldados que fueron detenidos. No era una operación militar, iban a llevar víveres, era una operación puramente logística, iban a llevar medicinas y alimentos y supplies a otros cascos azules, quiero recordar que eran de Tailandia, que estaban en plena zona de conflicto jugándose la vida. Algunos murieron. Entonces sales tú y porque estás obsesionado, porque estás completamente obsesionado, y no es, ¿por qué digo que estamos obsesionados? Porque no es un hecho aislado. Es que anteayer tenemos a Alberto Núñez Feijóo hablándonos del colchón de Pedro Sánchez. Eso es de notas. O sea, el mundo en llamas, el mundo dándose completamente la vuelta, y tú hablando del colchón de Pedro Sánchez y de bajar impuestos, y utilizando el ejemplo del colchón de Pedro Sánchez para hablar de bajar impuestos. Y es una mezcla de dos cosas. Una, no tienen discurso, no es que no tengan discurso, no tienen política sobre esto. Y dos, insisto, siguen haciendo la oposición como la hacían hace 6 meses, exactamente igual. Pedro. Pues evidentemente las declaraciones de Esther Muñoz son un grave error. No tiene ningún sentido esa comparación. Hay que recordar que desde el inicio del conflicto de Gaza, las fuerzas de la ONU han sido objeto de continuos ataques por parte del ejército de Israel. Y también que hay decenas de muertos de personal de la ONU que hacían labores humanitarias en Gaza. Por lo tanto, la obligación del gobierno español y de la oposición es defender ese trabajo de los soldados de la ONU frente a las violaciones del derecho internacional de Israel. Ese tema está, yo creo, bastante claro. Es verdad, como han dicho mis compañeros, que el PP ha mantenido una posición muy errática en este conflicto. Yo no sé muy bien qué es lo que defiende, porque le he oído a Feijóo condenar la intervención de Estados Unidos y de Israel en Irán, pero luego le he escuchado decir cosas que son contradictorias. No ha definido una posición clara. Y es cierto también que Sánchez ha manejado este asunto con mucha habilidad para utilizarlo como un argumento de política interna. Pero a mí eso me parece un tema menor. Yo estoy de acuerdo con la posición del Gobierno en este asunto. Creo que acertó al marcar distancias con Trump, al negar el uso de las bases, lo mismo que me pareció coherente y correcta su política en Gaza. Creo que el PP debería rectificar y debería tener una posición más distante de Trump y más proclive a lo que están haciendo estos gobiernos europeos, pero desgraciadamente Feijóo yo creo que no ha estado a la altura de las exigencias en este asunto. Bueno, para acabar con este asunto, precisamente, las palabras de Esther Muñoz han sido muy comentadas en redes, muy criticadas también, especialmente desde posiciones de izquierda. Hemos seleccionado este post del ministro Óscar Puente. Dice lo siguiente, se pregunta el ministro Óscar Puente, ¿alguien sabe si en los controles de tráfico se sufre también violencia? Y añade, es para una amiga de León,
que se llama Esther Muñoz Mariño. Sí, y Zaida Cantero, que fue militar, sí, comandante, creo, le sí. responde muy duramente, sobre todo por eso de no tienes ni idea de lo que supone la misión y lo que se juegan allí los cascos azules españoles, que de hecho es una misión en la que hemos vuelto con cajas y con bandera por encima, porque es una misión en la que se han fallecido ya militares españoles, aparte, y ahora mismo está en una situación bastante delicada porque Israel está cometiendo esos actos y no está respetando lo que se acordó de la ONU, ni la Blue Line, ni nada, ni la misión. Han sido desafortunadas por completo sus palabras. Estaba revisando la Twitter, no le he visto que haya rectificado. No lo sé si lo ha hecho de alguna otra manera. Ella, que es muy aficionada también a las redes sociales, como su paisano, el ministro Óscar Puente. Su paisano de Castilla y León, que son distintos, uno de León y otro de Valladolid, no se nos vayan a enfadar, pero vale, que no ha rectificado. Ya, pero claro, es que estaba botando tanto el balón que Óscar Puente, que remata hasta que no deja pasar una, que no deja pasar una. Viene una botando de esa manera como para no rematar.